bienvenidos todos a la Fundación Botín. Una tarde más en este ciclo de la educación que queremos. Digo una tarde más, aunque es la primera tarde del curso, aunque os parezca mentira, que tenemos la educación que queremos. Digo porque el curso lo tenemos ya casi vencido y estamos esperando que lleguen los Reyes, porque ya no podemos casi con él, pero es la primera sesión del curso. Y qué mejor empezar esta sesión después del verano con este año que estamos dedicando, como sabéis, en esta educación que queremos revisar, repasar, reflexionar sobre la figura del docente, donde hemos hablado de la mirada, hemos hablado de la pasión, hemos hablado de la paciencia, hablamos de la ciencia y cómo también a través de la disciplina de cada uno se tiene que suceder el hecho educativo. Y hoy damos un salto más y hablamos de un trinomio que creemos que es fundamental, que es el de las artes, emociones y creatividad. Y además contamos con dos ponentes. Se nota que jugamos en casa porque si hay un sitio en España donde eso se esté trabajando, y se esté trabajando no solo desde que está el Centro Botín, sino desde mucho antes, en la propia Fundación Botín, pero que hoy tiene el marco que le corresponde, que es un centro maravilloso en Cantabria, pues contamos con dos personas que van a, seguro que, inspirarnos en este ámbito. Una de ellas es Fátima Sánchez, que es la directora del Centro Botín. Además, quienes conocéis bien el programa de Educación Responsable, es la verdadera fundadora del programa hace ya un montón de años. Somos el equipo después los que hemos tomado el relevo. Y Fátima, que aunque es licenciada en Traducción e Interpretación, que es quizá lo de menos, y que se especializó en Educación Social, lo que Fátima es, sobre todo, es una apasionada de lo que hace, y en este caso el Centro Botín transmite esa pasión, ese ánimo por el arte, por la emoción y por la creatividad. Y contamos además con José Luis, que me ha dicho que le presente muy rápido, porque además le tengo que agradecer también mucho el que haya venido, porque tiene clase mañana en Granada, tiene que salir corriendo de aquí, pero a pesar de las prisas y del esfuerzo que ha hecho, contar con él también es un lujo, porque él es escultor, pero además un escultor que sabe contar lo que hace, porque se lo cuenta a sus alumnos, y que sabe transmitirnos lo que vive a través de sus obras. Y creo que para hablar de artes, de emociones y creatividad, qué mejor que contar tanto con Fátima como con José Luis. Y les dejo ya la palabra y muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Bueno, pues buenas tardes. No, me oís por aquí, no me hace falta. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Javier y a todo el equipo de educación por pensar en nosotros. Gracias a José Luis también por compartir conmigo este rato. Pero lo importante son ustedes, ¿no?, los que han decidido venir aquí esta tarde a escucharnos. Yo quería decir una cosa, porque cuando me ha presentado Javier, ha hablado de mí como apasionada, y esto es algo que muchas veces me ocurre, ¿no? Me dicen, ¿cómo tienes tanta pasión? Y no lo sé, no sé cómo la tengo, pero sí sé una cosa, que hemos sabido en el último encuentro internacional de artes, emociones y creatividad que se ha celebrado en el Centro Botín en Santander la semana pasada, y es que una de las investigaciones científicas ha concluido que la pasión es la emoción que más correlación tiene con la creatividad, mucho más que el compromiso, mucho más que la satisfacción laboral. Es decir, es un estudio con jóvenes y adultos que están trabajando, pues bien, la pasión era predictor de creatividad. Entonces, bueno, eso que me llevo, todavía ahora tendremos que investigar de dónde sale, pero que es importante ser apasionado en este mundo. La segunda cuestión, antes de empezar, es explicarles un poco qué va a ocurrir aquí en el rato que tenemos, que compartimos José Luis y yo. Lo primero que yo voy a hacer es explicar este trinomio, artes, emociones y creatividad, cuál es el modelo teórico que hay detrás de él, es decir, por qué los unimos y cómo los unimos. Y a continuación presentaremos 3 experiencias prácticas, una con niños entre 6 y 12 años que se ha realizado en el Centro Botín, otra
todo el trabajo que hacemos con escuelas, con colegios, cómo funcionan las artes en el ámbito educativo, y una tercera, que es la que José Luis directamente va a presentar él, que es otra experiencia en el Centro Botín que se ha hecho tanto con adultos como con familias con niños. ¿Por qué digo esto? Porque el trinomio del que voy a hablar, y creo que en la sala lo que me han dicho es que hay mucha gente relacionada con el ámbito docente, nace de la escuela. Es decir, como decía Javier, entre 2003 y 2012 yo tengo el privilegio de poder cambiar el rumbo de todo lo que llevaba haciendo hasta ese momento y entrar a trabajar en centros educativos, en muchos centros educativos de muchos contextos diferentes. Y al final lo que conseguimos ahí es saber de la importancia que tienen las artes en el ámbito educativo y, por tanto, para desarrollo de habilidades de inteligencia emocional y de creatividad. Y es tan importante que cuando la Fundación Botín pone en marcha un centro de arte, el proyecto más importante de la Fundación, decide que saquemos lo que hemos trabajado y lo que hemos conseguido en los centros educativos a toda la sociedad. Y yo tenga la oportunidad de trabajar con todo tipo de públicos. Pero es importante saber que esto, donde se gesta, es en el ámbito educativo. Y además que nace de la investigación. Es decir, hasta que nosotros ponemos en marcha el Centro Botín, además de muchas investigaciones, hay 2 informes, y lo pongo aquí porque va a ser rápido lo que yo explique esta tarde aquí, se puede profundizar en ellos. Se venden los informes en la tienda del Centro Botín, se pueden comprar online, pero además son descargables gratuitamente de la página web del Centro Botín. Buenos días, creatividad, lo que explica es la importancia de la creatividad en todos los ámbitos de nuestra vida, y artes y emociones que potencian la creatividad, lo que hace es explicar cómo las diferentes artes nos hacen ser más creativos. Como 2 minutos contexto, yo no puedo trasladarles y traerles aquí lo que es el Centro Botín. No sé si algunos de ustedes lo conocerán, seguramente algunos sí, ya ha estado en Santander y conoce el Centro Botín, pero el Centro Botín nace de muchos años de trabajo, de 50 años de trabajo de la Fundación Botín, y el continente es casi tan importante como el contenido. Es decir, en un espacio diseñado y creado, el arquitecto Renzo Piano, para el desarrollo de la creatividad a través de las artes. Por eso he pensado que lo mejor es poner un vídeo de 2 minutos donde todos tengamos un contexto de cuál es la vida en el Centro Botín. Qual è la presenza di questo edificio a Santander? E questa è una cosa che continuo a pensare, perché vedi c'è un filo rosso molto sottile che collega la tecnica con la poesia. One thing was clear from the beginning, what Emilio Botín called the luz, the light. That's the reason why from the beginning, we said the building should be on the edge of the quay, on the water, looking south, and flying. Las artes influyen en nuestras emociones y nuestras emociones en nuestra forma de observar la realidad. Y ser creativos no es sino mirar al mundo de una forma diferente. Por eso, artes, emociones y creatividad es el trinomio que mejor define la misión social del Centro Botín. El Centro Botín se presenta como un espacio ciudadano para el arte, para la formación y para la cultura, con vocación de excelencia y ánimo participativo. Un lugar propicio para el encuentro con uno mismo y para el encuentro con los demás. Queridos amigos, bienvenidos al Centro Botín. Pues bien, tener un espacio que es peculiar, porque es un centro de arte, pero es un centro de arte de una institución, de una fundación, y es un centro de arte con una misión social, desarrollar la creatividad de todas las personas a través de las artes, de todos los públicos, vamos a ver después, pero de todos los públicos. Y es muy importante entender ese trinomio
que hablaba en el vídeo, artes, emociones y creatividad, creo que la mejor forma de entenderlo es explicarlo al revés. Por eso voy a empezar por la creatividad. Poco o mucho que decir. Es decir, yo creo que todas las investigaciones que llevamos a cabo en los últimos años con la Universidad de Yale, una de las cosas que más nos dicen, ¿no?, los investigadores en Yale, es que la sociedad española es una sociedad que valora la creatividad. No es tan fácil hacer entender en Estados Unidos la importancia de la creatividad. Bueno, yo creo que la creatividad es una capacidad que es difícil de estudiar, que queda mucha investigación por hacer y que tiene muchas interpretaciones. Que además se sabe por los estudios que cuando un niño empieza a desarrollar su capacidad creativa, su creatividad, no siempre lo hace, de hecho, de forma lineal. Es decir, empieza de una manera, cambia, sube, baja, hay brechas, hay cambios y demás. Pero que en esa parte de la infancia y del desarrollo en la juventud, es importante generar condiciones para ser creativo. No tanto empeñarse en educar o en desarrollar o en ver qué hago para que este niño sea más creativo, sino dejarle, pero en situaciones, en condiciones donde la creatividad pueda desarrollarse. Por tanto, si hablamos de la escuela, es importante que los contextos sean seguros y que propicien el desarrollo de la creatividad, más que tener programas que tengan que ir directamente a desarrollar la creatividad. Sin embargo, si hablamos de adultos, la creatividad, como nosotros la entendemos y como yo la voy a plantear hoy aquí, es la capacidad para resolver los problemas que tenemos cada día. Es decir, no hablamos de creatividad como muchas veces se dice cuando hay crisis, entonces tenemos que ser creativos. No hablamos de creatividad en disciplinas artísticas, lo cual muchas veces entendemos el creativo es el gran genio, es Goya, es Picasso, es el que descubrió aquella fórmula increíble. Nosotros no, hablamos de la creatividad diaria, la que tenemos todos. Es un proceso lleno de emociones y esto es clave. Es decir, hasta el momento se ha estudiado la creatividad como un proceso cognitivo y, sin embargo, la emoción tiene mucho que decir. Y además tiene que tener un resultado original y apropiado. Luego veremos por qué digo eso. ¿Qué tipos de creatividad podemos encontrar? La individual, la del niño. No la toquemos. Dejemos al niño que cree sus bloques, que cree su mundo, que desarrolle. No vamos a trabajar ahí. La cotidiana, la que tenemos todos los días, hablaba José Luis antes de empezar, estábamos hablando aquí, decía, la de la madre que está casada, tiene 2 hijos y la del padre que contribuye a que ese núcleo familiar, y la de los abuelos, es decir, la que en la vida cotidiana hace que tengamos que resolver los problemas que tenemos. En la cotidiana sí vamos a incidir, sí podemos incidir. La profesional, la que todos vamos a nuestro trabajo, a nuestro aula, a nuestra empresa, a nuestro hospital y de repente encontramos problemas y necesitamos solucionarlos. También podemos incidir ahí y luego está la eminente, la creatividad de Goya, la creatividad de Picasso, la creatividad de aquellos genios, ¿no?, que tienen una capacidad especial. Esa, de vez en cuando encontramos personas así, pero nosotros de momento no trabajamos ni con la individual ni con la eminente, sino con las dos que están en el centro. El proceso creativo es un proceso que es muy, muy complejo, hay muchos factores que influyen en él, pero empieza con una actitud o con una mirada, ¿no? Es esa actitud, probablemente esa emoción, esa pasión, la que de repente nos hace mirar a las cosas de una forma diferente, desde otro punto de vista. Es un proceso muy complicado que requiere mucho esfuerzo y que a veces produce resultados, y decía, resultados originales y adecuados. ¿Por qué? Porque se puede ser muy original. Hay veces que la gente piensa, bueno, pues voy a ir a trabajar haciendo el pino, porque soy capaz de caminar haciendo el pino. Ya, pero es que no es muy adecuado, porque puedes encontrar ciertos problemas, tardar más tiempo. Hay un ejemplo que ponen siempre, un rascacielos que se hizo en Londres, que fue muy original, porque tenía unos cristales curvos que lo hacían muy, muy, muy especial. Y, sin embargo, lo que hacía era calentar los coches que se aparcaban en la acera, porque absorbía el sol y fundía, ¿no? Era como una máquina de generar calor. Bueno, aquello era muy original, pero poco apropiado. ¿Qué ocurrió? Que esa misma técnica que se desarrolló en esa arquitectura después se utilizó para generar energía solar. En aquel momento sí fue original y apropiado. Pues bien, esto puede ser un ejemplo de creatividad. Yo cuando veo esto, cualquiera que tiene un bebé cerca o que ha tenido la ocasión de tener que bañar a un niño, es un buen ejemplo. Pues bien, sabemos ya la importancia que tiene la creatividad. Queremos ser más creativos para solucionar los problemas que tenemos. Las emociones. Las emociones son lo que nos mueve. Las emociones son inherentes al ser humano. Las emociones son los que nos hacen haber decidido venir aquí hoy, decidir levantarme mañana, ver cómo mirar de una forma o mirar de otra. Pues bien, la mirada, que hablábamos antes, cómo hay que mirar al problema que tenemos delante, la actitud, el proceso y el resultado creativo, el llegar a está lleno de emociones e influidos por ellas. Es parte inherente a nosotros. Tenemos que saber
que están ahí. La gestión emocional correcta nos puede hacer pensar mejor, relacionarnos mejor, vincular nuestro estado emocional con las tareas que tenemos que llevar a cabo. Es decir, una correcta gestión emocional nos puede ayudar mucho a tener un buen funcionamiento mental, un buen pensamiento. Si necesitamos ser más creativos y las emociones están muy implicadas en esto, ¿qué pasa con las artes? Pocas cosas como las artes nos emocionan, pocas cosas generan emociones como las artes. Nacen la emoción del artista, nacen de la emoción del artista y además nos generan una emoción cuando apreciamos arte, cuando decidimos hacer un proceso artístico. Y por tanto, si somos capaces de sentir emociones, las artes son una buena herramienta, una buena manera de aprender a gestionar nuestras emociones. Porque además lo vamos a hacer en un entorno psicológicamente seguro, como puede ser un centro de arte o como puede ser un aula. No estoy poniendo en compromiso mis emociones reales, de la vida real, de mi trabajo real, de mi familia real, sino que estoy en un sitio donde lo que vamos a hacer es ensayo, error, aprendizaje, disfrute. Por tanto, es un buen. Todos los que estamos aquí podemos aprender a gestionar nuestras emociones y los que no estamos aquí fuera también para mejorar nuestros procesos creativos. Y las artes tienen ese enorme potencial para mejorar las habilidades de inteligencia emocional y la creatividad. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? En el Centro Botín, como trabajamos nosotros, trabajamos con 6 artes. Estas 6 artes son las que están explicadas en profundidad dentro del informe que les decía al principio. 6 artes, todos los públicos, familias, niños, jóvenes, adultos, profesionales, cualquier persona que se acerque, y un sistema para generar una programación que tenga en cuenta la puesta junta de las artes con las diferentes edades y con los diferentes formatos. Para ser más creativo puedo empezar experimentando con una exposición de arte a la que voy solo, pero luego puedo seguir con una visita guiada de 1 hora donde ya requiere más trabajo. Pero a continuación puedo hacer un taller. Entonces nosotros hemos creado este sistema donde acércate es siempre fuera del Centro Botín. Hay mucho trabajo que está en la calle. El colegio tiene no solo el aula, tiene patio, tiene otros espacios, tiene pasillo, tiene comedor. Son los lugares donde tú puedes ir acercándote hacia un aprendizaje nuevo. Esta parte es la que nosotros hacemos fuera del espacio físico interior. Luego tenemos una parte donde están las exposiciones, tenemos una parte donde empezamos a hacer actividades culturales como un concierto, como un ciclo de cine. Tenemos la línea naranja donde ya es un taller. Las 3 primeras es más una educación de la mirada, es empezar a mirar a tu alrededor de forma diferente, porque recordad que hemos dicho que para solucionar un problema necesitamos mirar al mundo de forma diferente, salir de nuestra zona de control, de confort. Las 3 primeras son de educación de la mirada, las siguientes son más ya de empezar a ser más creativo, actuar. Participa talleres, son talleres ya de 3 horas, de 3 días, y fórmate son cursos más intensivos. Y en el centro siempre la investigación, todo lo que hacemos parte de la investigación. Esto da lugar a toda una serie de formatos de programación y al final lo que queremos decir es tu propio recorrido hacia la creatividad. Yo no puedo decirle a alguien, tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3, Lo vas encontrando y alguien puede haber venido directamente al Encuentro Internacional de Artes, Emociones y Creatividad, pero nunca haber vivido una experiencia en la calle donde de repente se encuentra con una escultura en un jardín y algo ocurre que le cambia muchísimo la mirada. Entonces, cada uno no es lo mismo hacerlo a título profesional como profesor que de repente descubrir la creatividad en familia. Cada uno tiene que encontrar su recorrido hacia la creatividad. ¿Qué hacemos nosotros desde el Centro de Arte? ¿Qué debería hacer o qué podría hacer una escuela? Ofrecer las mimbres, ¿no? Los contenidos para que eso pueda ocurrir. Ejemplos. Exposición a la carta, un taller de experimentación permanente, se lo encuentran. Esto no está mediado. Tú entras y te encuentras esto. Esto es un rincón muy chiquitito. Esto podría caber en cualquier aula, podría caber en cualquier patio. Experiencias dentro de la sala de exposiciones, jugar con los sentidos. Luego vamos a ver una experiencia donde los sentidos, no todo es ver y escuchar, hay mucho más allá, hay que tocar, hay que probar, hay que, arriesgar también. Experiencias en sala, talleres de profundización donde ya empezamos a crear, ya no solo somos los que apreciamos, somos los que creamos. Y cursos.
perdonadme porque esta es un poco, pero es que no tenía mucho más tiempo y son los estudios que estamos sacando muy poco a poco. Uno de los cursos que creamos con la Universidad de Yale era desarrollar las habilidades de inteligencia emocional y creatividad en niños entre 6 y 12 años. Para ello creamos un curso de 6 sesiones donde en cada una de ellas se trabajaba una emoción y la emoción iba vinculada a una creación. Pues bien, después de trabajarlo durante 6 semanas, los resultados medidos con test pre y post y con además grupo control, y ahora os voy a contar cuál es el resultado en un estudio longitudinal, es decir, seguimiento de estos niños a 2 meses, fue que tras esas 6 sesiones había un 35% de mejora en cómo entendían que las emociones que sentían podían ayudarles a resolver problemas. Es decir, no es me siento así y ya está, es me siento así porque es como creo que es Jane Crochain, que inventó el lavavajillas. Es decir, la frustración que le generaba que las señoras que lavaban su vajilla china le dieran golpes hizo que aquella mujer dijera, esta frustración la convierto en crear el primer lavavajillas que existió. Esa frustración también podría haber pasado a ser enfado, simplemente enfado que no llegara a ningún sitio. Bueno, pues estos niños, con el entrenamiento adecuado, se daban cuenta de que las emociones te ayudan a responder a los problemas que te encuentras. Y además eran un 36% menos, era menos posible en un 36% que se quedaran con la primera idea que generaban. Esto es clave en la creatividad. La creatividad, por eso se hacen, que luego hay que saber hacerlo bien, pero las tormentas de ideas, la generación de ideas, los pensamientos divergentes, es decir, la primera idea no suele ser la mejor, suele ser la que está más cercana a nuestra zona de confort. Y todo lo que esté en nuestra zona de confort y en nuestra mirada, con un cerebro que lo que quiere es ahorrar energía, no suele ser lo mejor. Bueno, pues ellos se daban cuenta que al final, para hacer un proyecto, había que pensar muchas ideas. Muchísimo interés en hacer arte, muchísimo interés, es decir, las artes para niños y jóvenes motivan, son cercanas, son fáciles. Es decir, el arte contemporáneo, mi experiencia es que lo entienden mucho mejor los niños entre 6 y 12 años que los adultos, está muy cercano a ellos. Y luego, bueno, pues muchísima satisfacción con el taller, querían volver, etcétera, etcétera. Segunda experiencia, los centros educativos. Es decir, nosotros creamos un programa que se llama Educación Responsable, que ahora mismo está en 4 países, más de 400 centros educativos, y que realmente lo que hizo fue, en principio, empezar con la inteligencia emocional en las aulas. Pero esa inteligencia emocional nos llevó a que queríamos ser también, veíamos que los niños eran tremendamente creativos y solucionaban problemas cuando gestionaban sus emociones. Y fuimos hacia el desarrollo de habilidades de pensamiento creativo, de generación de ideas, etc. ¿Dónde funcionaba mejor? Podíamos hacerlo en todas las asignaturas, pero música, plástica, literatura, era un aprendizaje brutal. Pues bien, el programa, que está vinculado a las artes, y además a las artes visuales, a las artes plásticas, y además fundamental, es decir, un centro de arte tiene que tener toda la conexión del mundo con un colegio. O sea, ¿para qué están los centros de arte en la comunidad? Para tener contacto con todas las personas que conformamos la sociedad y los colegios más, si cabe. Es decir, ese vínculo era clarísimo. Empezamos a trabajar desde 2006 con estudiantes de 6 a 16 años. Por el programa hemos trabajado con más de 15.000 estudiantes y, sobre todo, lo importante es que unimos la vivencia, el disfrute y la libertad que dan las artes con el aprendizaje de contenidos no solo artísticos, sino de todo tipo. ¿Qué trabajamos? Pues ya no trabajamos solo las habilidades de creatividad, sino que se trabaja la empatía, porque se piensa en el artista, en qué ha sentido ese artista cuando creaba. Se trabaja la autoestima, porque ellos mismos van a crear. Además de apreciar, van a crear. Se trabaja la inteligencia emocional, la toma de decisiones. Hay que tomar muchas decisiones para saber luego cómo puedes tomar una decisión y cómo asumes una consecuencia a la toma de decisiones. El autocontrol y habilidades sociales, porque van a un centro de arte. Yo siempre digo, había una cosa que ahora dudo un poco más. Antes siempre decía a los profesores, cuando empezamos en esto, decía, a mí me gustaría que abrierais la puerta del aula y entráramos a la sala de exposiciones, porque me parecía que tenía que ser parte del centro educativo. Ahora empiezo a dudar, porque veo que es todo un proceso. Si este programa no se convierte en una extraescolar más, si se convierte verdaderamente parte del currículo y de que el profesor está haciendo parte de ello en su labor diaria, casi es mejor el hecho de saber que pueden ir a un centro de arte que está en su comunidad y que tiene mucho que aportar. Pues bien, el trabajo es un trabajo que se realiza de forma conjunta, en 3 fases.
una actividad de motivación, pero donde está implicada la familia. Las familias son fundamentales, son parte de la gente, de las personas de referencia de los niños. Se trabaja en la familia y en la clase hay una sesión, no visita, sesión en la sala de exposiciones, donde, bueno, pues quien no tiene esa visita también lo hacemos a veces en virtual. También la tecnología puede, sin lugar a dudas, ayudarnos. Y después volvemos al aula para crear, porque no podemos quedarnos solo en lo que han creado otros o lo que hemos pensado que otros han sentido. Tenemos que sentir y crear nosotros mismos. Bien, el resultado de este reflejarte, de este recurso educativo, se muestra en una exposición que hacen todos juntos. Yo quiero poner un vídeo de 2 minutos para ver, porque una vez más yo no les puedo trasladar lo que se vive. Vamos a ver en 2 minutos qué pasa en Reflejarte. Reflejarte persigue desarrollar las habilidades emocionales, sociales y la creatividad a través de las artes. La primera de las etapas, fomentamos la curiosidad del alumnado. Les hemos pedido que se centraran en un elemento que les facilitará a ellos ir haciendo un estudio a nivel evolutivo de su familia. He elegido un mechero, que era de mi abuelo. Este collar, que es un anillo. Una frase de mi bisabuelo. Que vayan con unos deberes atípicos a casa, tengan que hablar con su familia. La segunda fase se desarrolla en torno a unas obras del artista Juli Meretu. Hemos descubierto que los cuadros los va haciendo por capas. En algunos hay ciudades, parecen que se ven letras un poco raras al principio, pero luego ya las he ido entendiendo. Cuenta una historia muy bonita. En cualquier sitio podemos encontrar algo que nos destape de alguna manera una emoción. El objetivo final es hacer una obra en coordinación con los colegios de la comarca. Cada centro aporta una capa siguiendo la forma de trabajo de Juli Meretu. Estamos recogiendo ideas positivas y negativas. La contaminación del mar, los incendios de Líbano y la despoblación. Limpiamos del río. Participo, pienso, reflexiono y luego eso aparece en el centro Botín y lo puede ir a ver mi familia y mis amigos. Desde pequeños también ya trabajamos con estas cosas, que sepan todo lo que hacemos y todo lo que deben de hacer para ponerlo remedio. El resultado de todo eso es una exposición, esta en concreto es la que corresponde con esa edición de Reflejarte. Llevamos desde 2006, cada edición elegimos un artista diferente, una forma de crear diferente, un soporte que varía de un momento a otro. Y si el artista es artista y tiene unas obras de arte excepcionales y un proceso creativo muy innovador, muy especial, ¿por qué no aprender de todo eso para aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, este es el resultado. Estas exposiciones en el edificio Nexo, aquí, estamos a no sé qué, 3 metros, le decía, no tenía ninguna fotografía, pero bueno, pues están desarrollando en muchas ubicaciones en España y fuera de España. Paso la palabra a José Luis Vicario para que hable la tercera experiencia. Muchas gracias. Y luego preguntas las que quieran. Muchas gracias. Hola, me llamo José Luis Vicario. Y yo tuve la suerte de ser un becario de la... Es el momento... Perdón, un momento... hola. Ante todo, gracias Javier por traerme aquí, siempre se me olvida dar las gracias. Y yo tenía un regalo para todos ustedes, esto es. Van a pasar unos platos, quiero que prueben, son varios... cojan el plato, prueben y pasen el plato, ¿vale? Cuando pasen. Mi nombre es José Luis Vicario, yo soy profesor en la Universidad de Granada, yo soy doctor en Bellas Artes y yo vengo de un pueblito de Cantabria. Yo fui becario de la Fundación Botín, la Fundación Botín me permitió estudiar en Estados Unidos y yo había antes estudiado en Alemania. Yo seguí mi carrera y un día llamé a la puerta y llamé a Begoña Guerrica Echevarría y le dije, oye, ¿qué es este vínculo que tenéis con Yale sobre la creatividad? Y ella me ofreció la posibilidad de conectar con lo que estaban haciendo, me pareció fascinante. He hecho varios proyectos, esperamos hacer más proyectos, pero de lo que estamos hoy, o
lo que me han pedido que hable hoy es sobre una actividad que yo hace 2 años fui donde Fátima y le digo, Fátima, yo soy profesor de Bellas Artes y mi gran problema con mis alumnos de Bellas Artes es que sean creativos. Es muy difícil, aunque lo creáis o no, que sacar la creatividad en estudiantes que supuestamente están haciendo Bellas Artes. Son 8 platos, ¿verdad? Habéis sacado 8 platos, ya están por ahí circulando. Perfecto. Entonces, mis estudiantes se quedan aterrados, como cualquier otro, porque yo les digo, estáis estudiando Bellas Artes. O sea, lo que se pide de vosotros es por lo menos que seáis creativos. Entonces está el ridículo, el miedo, la ineficacia, el no tengo técnica. Hay un montón de excusas que impidan que ellos se desarrollen, no como artistas, yo no estoy hablando como artistas, sino que desarrollen capacidades que desconocen que pueden tener. Bien, voy donde Fátima y digo, Fátima, me encantaría vincular la cocina con el arte. Es decir, vosotros sabéis que hubo un señor que se llamaba Marcel Duchamp, que puso un urinario y que él decía que lo peor que tenían los artistas era el gusto. Si nos dejamos llevar por el gusto, nos quedamos anquilosados en nuestro gusto. El urinario ha servido para muchas cosas, pero sobre todo nos ha servido para darnos cuenta de que el enfoque retiniano del arte es solo un enfoque. Hay muchos más enfoques. Hay muchos más enfoques. No solamente se ve el arte con los ojos. Y cuando hablo de arte, yo no estoy pensando en qué caro es Julie Meretu o qué grande es este cuadro, quién puede tener este cuadro, esto lo haría un niño, pues yo eso no lo entiendo. Yo no estoy hablando de esto, yo estoy hablando de la energía o el vínculo que el artista tiene con el hecho creativo. El artista es el que se compromete con fomentar a través de su obra artística o su obra plástica o lo que sea, la plasmación del instante en el que está viviendo. Y a mí eso es lo que me interesa. Yo sé lo que ustedes han probado, si lo han probado, pero no sé lo que están viendo de mí. No tengo ni idea en qué se están fijando. Hoy me he vestido para ustedes. Cuando hemos coincidido con Fátima en el aeropuerto, una venía de Santander y yo venía de Granada. Nos encontramos en el aeropuerto, nos vemos y dice, ¿y pensar que vamos a dar una conferencia de creatividad? Parezco un señor mayor. Pero yo le decía a Fátima, cuidado, las personas más arriesgadas que yo conozco, que son los asesinos en serie, siempre saludan en la escalera, son normales, ¿no? Era muy normal, saludaba y daba buenos días. Por eso que este aspecto que tenemos como de personas que reciclamos, no hay que fiarse. Bien, no hay que fiarse. De repente hay momentos en que el plástico lo pongo en el papel. ¿Qué es lo que han probado? ¿Perejil o cilantro? ¿O cilantro? Vale, tranquilo, qué carácter. Tranquilo. Había perejil y había cilantro. Había las dos cosas. Se parecen tanto, ¿verdad? Saben tan diferente. El perejil nos recuerda a nuestra abuela, a nuestra madre, ¿no? Nos recuerda a una cosa tradicional española. Solamente el que ha viajado, el que ha tenido curiosidad, el que esté interesado en probar otras cosas nuevas, sabe lo que es el cilantro. Mis alumnos, por ejemplo, muchos de ellos no sabían lo que era el cilantro. Y yo les llevé un día cilantro. Entonces, unos sabían lo que era el cilantro porque lo habían comido en casa y otros no. Mis alumnos tienen 21 años, 22 años, no son niños. ¿Qué es lo que tiene el cilantro? Yo me preguntaba, ¿qué es lo que tiene el cilantro para que no pueda con él? No podía con el cilantro. O sea, era una cosa... ¿Pero por qué no me gusta el cilantro? Y a mí me interesa mucho más lo que no me gusta que lo que me gusta. Porque lo que me gusta ya sé lo que me gusta, ya sé por qué me gusta lo que me gusta. Pero el pobre cilantro,
¿Por qué no puedo con el cilantro? O sea, me estoy perdiendo todos los ceviches del mundo, me estoy perdiendo un montón de comida, de cultura, porque no me gusta el cilantro. ¿Y por qué no me gusta el cilantro? En arte es algo muy parecido, es ¿por qué no me gusta esto? ¿Por qué no me gusta? ¿Pero por qué no me gusta? Cuando yo contemplo una obra de arte, cuando yo estoy haciendo mi propio trabajo, es que ¿por qué me rechina? ¿Por qué me rechina? ¿Por qué? ¿Qué hay en la cabeza de alguien para haber hecho eso? ¿Pero por qué? Yo no estoy pensando en el objeto artístico, yo no estoy contemplando el objeto artístico, estoy pensando cuál es la motivación del artista para llevar a cabo lo que ha hecho. Yo no estoy pensando en qué bonito es lo que estoy viendo, sino ¿por qué alguien hace esto ahora y no ayer y no hace 20 años? ¿Por qué alguien ahora está haciendo lo mismo que se hizo hace 30 años o 15 años? Vivir el instante es lo que tiene la obra de arte contemporánea. Estamos viviendo lo que los artistas de ahora están haciendo ahora. Cuando yo llevé a Fátima el proyecto, yo lo que quería es que las personas que viesen arte contemporáneo conmigo tuviesen también la coartada de haber probado diferentes cosas. Ahora vamos a hablar de las cosas. Porque, claro, nosotros somos muy conservadores. Todos vosotros sois muy conservadores. Es muy raro que vosotros un día os dé por poneros vuestros zapatos como si fuesen guantes. O llevar ropa interior en la cabeza. Lleváis gorros, ¿no? ¿A que sí? ¿A que todos vosotros lleváis gorros? O poneros una chaqueta como si fuese una falda. ¿A que no lo hacéis? Mientras que todos vosotros sois terriblemente osados a la hora de probar cosas, productos nuevos, cosas nuevas, platos nuevos, combinaciones nuevas. Es decir, si nosotros pensamos en un menú y empezamos por los postres, empezamos por manzana. Nadie se sorprenda, ¿que no? O empezamos por algo que supuestamente es de desayuno o que es de cena. Y estamos muy acostumbrados a que nuestra creatividad se desarrolle a través de la experiencia del gusto, pero no a través de la experiencia del oído. Lo que no nos gusta, la música que no nos gusta, es como, uff, qué pesadez, ¿no? No somos nada creativos con nuestra imagen, pero sí somos creativos con nuestras lecturas. Pero sobre todo con la comida, pensadlo bien. Ahora bien, después están los casos excepcionales. Mi madre cocina realmente mal, es una cocinera pésima, lo sabe, o sea, no, mamá, si me estás viendo. Pero las croquetas de mi madre, que no tienen nombre, son las de mi madre. La tortilla de patata de mi madre es diferente, pero es la de mi madre. Entonces, la de la tortilla de Betanzos, seguro que es fantástica, pero claro, hay un valor atávico a la comida que nos pertenece o que me pertenece a mí. Por otra parte, la comida es cultura, pero también nos identifica. La famosa Madalena de Proust que nos remite a las croquetas de nuestra abuela o a las rosquillas del colegio o al café con leche de la Mili. Nos remite a cosas que de repente no somos conscientes, se nos escapan a través del gusto. Yo lo que quería era hablar de arte contemporáneo a través del gusto. Yo sabía lo que todos los participantes habían tomado. Vosotros solamente os ha tocado el perejil y el cilantro. Hay un sabor que es nuevo y hay otro sabor que es tradicional, pero se parecen físicamente, pero son muy diferentes, muy diferentes. Es decir, si nosotros ahora nos ponemos a ver arte contemporáneo, yo tengo esa referencia, porque sé que lo habréis probado. Si yo explico a través de lo que solamente habéis visto, posiblemente la gran parte de todos vosotros estáis viendo cosas completamente diferentes. De ahí la clave de la cocina, ¿no? De que todos probasen. Familias, niños, llegaban y todos tomaban lo mismo. Para desarrollar este proyecto, yo conté con la inestimable ayuda de un cocinero con 2 estrellas Michelin, Jesús Sánchez. Él le expliqué la idea y se quedó muy sorprendido. Se quedó muy sorprendido porque lo que yo pretendía no es hacer platos, sino es crear coartadas que yo después iba a utilizar para
contextualizar la obra de arte que estábamos viendo. Es muy difícil llevar y ver cuatro chapas puestas en el suelo. Esta es una obra. Ah, vale, pues yo no entiendo. Pues es normal, si tú nunca has visto esto, es normal. ¿Y qué te voy a explicar de 4 chapas tiradas en el suelo? Es que no hay mucho que explicar. Ahora bien, si a partir de un preámbulo, a partir de un ejemplo, a partir de una experiencia, yo desarrollo el mismo lenguaje, pero aplicándolo a nuestra propia experiencia personal, resulta que esas 4 chapas se pueden convertir en algo muy diferente. Es una cosa muy curiosa, porque en el mismo recinto donde se exponía una pequeña parte de la colección de arte contemporáneo, hay unos cuadros que pertenecen o que están expuestos en la Fundación Botín. Son cuadros clásicos, un Sorolla, un O'Neill, un Francis Bacon, diferentes, ¿no? Solana, pero hay un O'Neill que es muy bonito, es una chica, ¿no? Es con unas pinceladas, y todo el mundo, cuando ve un cuadro de hace 100 años o 120 años, dice, ¡ah, qué bonito! Pues es una chica, ¿no? Una chica. El único problema es que lo que nadie veía es que esa chica se representa en el cuadro de esta manera. Esta era la chica. Veías esto, pero tú veías que se estaba entregando. Eso no se ve. Eso ahora, ante un cuadro de hace 120 años, no se ve. Pero era un cuadro terriblemente radical. Terriblemente radical también hace 120 años, ¿no? Bien, eso es lo que yo pretendo, es llegar un poco más allá. No quedarnos en el cromo, sino ir un poco más allá. Se llamaba el gusto porque tiene que ver con el gusto. Esto es lo primero, que la gente aparecía... eran recipientes muy pequeñitos, eran porciones pequeñas, y era una sopa que no sabía nada. Era una sopa densa, la gente lo probaba, claro, como era una estrella Michelin, nosotros vamos a un buen restaurante y nos den lo que nos den, pezuña de rinoceronte, lo comemos tan tranquilamente, ¿no? Pues pezuña de alas de no sé qué, cresta de no sé qué cosa. ¡Oh, cresta! Pues lo comemos. O sea, no hay... Somos crédulos, ¿no? Estamos abiertos. Ahora, cuando vemos un cachivache en una pared blanca, ya empezamos a temblar. De repente era una sopa que es una especie como de gelatina, tiene una densidad peculiar y no sabe a nada, sabe como a cartón. Lo más parecido el sabor es como a cartón. Son semillas de lino. Cuando el lino se echa, tiene como una densidad y no sabe a nada. Eso, si lo tomamos por la mañana, todo el mundo sabemos por qué, la razón. Pero si vas a un restaurante, a un centro cultural y de repente en un recipiente, eso me sabe como... no te sabe a nada. ¿No? ¿Entendéis que de repente es como bajar la expectativa? Y dices, pues es verdad. Pues es verdad. El segundo, spray. Todo el mundo tenía unos sprays, la famosa botella con el spray. Vamos a un restaurante y nos dicen que nos tenemos que mojar las manos con el spray. Y nosotros, que somos entregados a la causa, nos mojamos bien, olemos. Ah, me sabe a alcohol, me sabe a colonia, me sabe a perfume. A los más avezados, pues me sabe a madera. Pues me sabe a caramelo, humo. Era bourbon. El bourbon, en vez de estar en un vaso con un hielo, pues estaba oliéndolos. Y claro, los niños, oliendo. Claro, y de repente bourbon. Hubo quien se lamía las manos. Esta era la segunda experiencia. ¿Os dais cuenta cómo a partir de aquí, de esta experiencia de ver el bourbon solo oliéndolo, el alcance para ver algo a lo que no estamos acostumbrados, tener otro tipo de mirada sobre lo cotidiano es mucho más fácil, ¿no? Lo segundo. Esto era un poco más conflictivo. Claro, fijaros lo que era yo con un cocinero, el otro quería pues, un cocinero serio, es un señor cocinero con sus estrellas Michelin. Y yo lo que quería era esto, espuma, una esponja, pues es una esponja verde, la famosa esponja verde. Entonces, la gente, yo no. No,
tomad lo que es caro. Es muy bonito esto, ¿no? Es los niños como, ay, no quiero. Y de repente, me gusta. Es té japonés, té machi. Estas cosas que hacen los cocineros con espuma, pues se mete al horno y sale esto. Y es una densidad de bizcocho con mucho agujero. Y ya lo más, digamos, clásico que ha pasado aquí, ha habido gente que ha pasado el plato y me dice, a mí no me interesa este tipo de cosas, ¿no? Es no optar a probar las dos cosas. Está muy bien, en su derecho. Pero era muy bonito, estos son bombones de chocolate. Y era muy bonito las 4 caras que la gente ponía. Yo lo que le decía era, cogedlo todos en la mano y probadlos todos a la vez. Y miraros las caras. Se veía muy bien la gente que era más tradicional con los sabores, la gente que estaba esperando algo nuevo, la gente que estaba muy contenta de tener algo nuevo y la gente que estaba muy contenta de no tener nada nuevo. O sea, los bombones, unos estaban rellenos de frambuesas, una crema de frambuesas, súper nuevo. Chocolate y frambuesa es una cosa, una experiencia única. Y los otros estaban rellenos de anchoa. Claro, me encanta lo de, ay, el chocolate liga muy bien con la sal, ¿no? Entonces tú notabas una cosa salada, claro, tú no podías relacionar, pues por eso le han dado 2 estrellas, ¿no? Entonces había gente que dice, oye, ¿esto qué es? ¡Qué asco! Y otros como, oh, ¿esto qué es? No lo conozco. Otros, me ha tocado el que conozco, qué bien, menos mal, joder, la que me he librado. Y otros como, me ha tocado el que conozco, yo no quiero esto. ¿Entendéis? Decepcionados porque lo que tenía era esto. Era muy curioso ver cómo actuamos ante el gusto, ante lo que conocemos. Si nosotros hubiésemos seguido comiendo lo mismo que comíamos de pequeños, nosotros seguiríamos comiendo la famosa maicena, mundo maicena, ¿no? Sin evolución. Sin evolución. Sin evolución. Gracias a que papá y mamá nos han insistido en orfanato, nos han insistido, tenéis que tomar, los huesos no se comen, eso no se tira, las espinas no se clavan. Gracias a eso hemos desarrollado ciertas habilidades para comer casi de todo, disimular a la hora de comer casi de todo, ¿no? Entonces, esto era lo que yo utilizaba, esta capacidad o esta habilidad para adentrarse en lo nuevo, o en lo chirriante, o en lo inesperado, para enfrentarte a la obra de arte. O sea, una sopa que no sabe. Es como, ¿ah? Claro, es una metáfora, ¿no? Es una sopa que no sabe. Si nosotros tenemos eso en la mente, pueden existir sopas que no sepan. No pasa nada. Y sobre todo, cuando vemos una obra de arte, y ellos veían un montón de obras de arte, diferentes, nuevas, se quedaban muy sorprendidos porque ellos no habían cambiado, pero su mirada sí había cambiado. Su mirada sí había cambiado, ¿no? Y esto es básicamente lo que yo hice en el curso del gusto, hablar del gusto y hablar de que si nosotros estamos tan centrados en conformar nuestro propio gusto o en satisfacer y no salir de donde estamos, es fantástico porque tenemos un campo de confort estupendo, pero nos estamos perdiendo un montón de cosas más, ¿no? Un montón de cosas más. La cuestión tampoco es probar por probar, sino ser creativo por ser creativo no tiene ningún tipo de sentido si al final no hay un objetivo por cumplir, no tiene un alcance vital, ¿no? Y en esencia, esto es lo que yo hice. No tengo mucho más que decir. Una cosa. ¿Quién de vosotros no había probado? Claro, sois gente de mediana edad, por decirlo así. ¿Quién de vosotros, tú no te rías, quién de vosotros no había probado el cilantro? Todo el mundo ya sabe quiénes sois. Curioso, ¿no? Curioso. Claro, es Madrid, el cilantro. Daros cuenta que nuestras abuelas no conocían el cilantro. Mi abuela no conocía el cilantro. Mi madre creo que tampoco, ¿no?
A través de la comida o a través de este tipo de incorporaciones a nuestra comida, nosotros nos hemos abierto. Yo hablaba ayer, cuando hablaba a mis estudiantes, hablaba de las patatas a la importancia. Creo que me miran y que ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo hacer que una patata parezca algo más? Nosotros venimos de ahí, ¿no? Venimos de ahí. Y ahora, ¿quién de vosotros no tiene soja en el frigorífico? ¿No? Qué fácil es experimentar con la comida. Experimentar con la comida. El aceite de palma, nosotros vemos, no, que tiene aceite de palma. ¿Cuánta nocilla hemos comido nosotros? ¿No? Es curioso cómo el alimento nos forma, además de conformarnos. Y nada más, yo no tengo nada más que decir. Si quieren preguntar, estoy encantado de la vida, porque a las 7 de la tarde me convierto en calabaza. ¿Alguna pregunta? Sí, quiero que me preguntéis algo. O sea, me he vestido hoy así para algo. Pregúntame tú algo. Sí, tú, dime. ¿Estás deseando preguntarme? Venga, sí. Pregúntame algo. Venga. Ah, que no habla español. Es que no habla español. Ayer les era muy emocionante porque ayer les hablaba de la comida. Yo soy un profesor de escultura, entonces ellos están muy acostumbrados a que yo, digamos, tenga una visión personal de las cosas. Vamos a dejarlo así. Y se quedan, ¿de verdad? Digo, ¿sabéis por qué hay sobrasada de Mallorca y no chorizos? No. ¿Y por qué entre Vélez se secan los jamones? ¿Y por qué no en Mallorca? ¿Por qué no hay el famoso jamón mallorquín? No. Es claro, le hablaba de los condicionantes físicos, el clima, la temperatura, la humedad, que era ser judío en Granada, que era ser árabe en Granada. ¿Por qué se utilizaba el pimentón en los chorizos? ¿No? Es como, pues lo normal, un chorizo es eso que tiene pimentón. Digo, ya, pero ¿por qué tiene pimentón? Y antes de América se hacían chorizos sin pimentón, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué? Si nosotros sabemos resolver esas preguntas, o más que resolverlas, plantearnos esas preguntas, todo son respuestas, ¿no? Todo lo que tenemos alrededor son respuestas, pero necesitamos plantear las preguntas que atienden a las respuestas o que atiendan a esas respuestas. Yo le explicaba que mi padre era incapaz de comer pan integral o pan de centeno. Con el hambre que yo he pasado en la guerra, ¿me vas a hacer tú comer esto a mí? ¿No? Y lo entiendes perfectamente. Mientras que ahora estamos en otra batalla y mis estudiantes están en otra batalla muy diferente. Por ejemplo, algo que es muy gracioso es, a lo largo de mi carrera universitaria me han venido con frecuencia estudiantes diciéndome que tienen problemas alimentarios. Es algo impensable, o para mí sería impensable hace unos años. Y ahora es, no te digo que en todas las clases, pero que sí que existen. Entonces, pensar en la comida de una manera racional, y yo lo que intento es, en mis estudiantes, es llevarlo todo al campo, en esta asignatura, al campo del análisis. Y sobre todo, no que hagan, sino que piensen. Porque a mis estudiantes no se les va a valorar porque pinten bien o porque pinten mal, porque esculpan bien o esculpan mal, sino se les va a valorar por su capacidad creativa. Se les va a llamar para que aporten soluciones creativas, no para que hagan una bonita o una fea escultura, sino para que la escultura sea coherente, ¿no? Y dime, sí, es una cita a Duchamp. El gusto es, si yo como artista me quedo en lo que me gustó hace una semana, yo no tengo evolución. Si yo me quedo comiendo mi famosa maicena, no tengo evolución. El gusto es lo que me hace, o evolucionar mi gusto es lo que me hace investigar y avanzar. Y el gusto también es porque la gente comía. Lo bueno que tiene el Centro Botín es que se puede hacer de todo, salvo tocar las obras. Bueno, algunas. O sea, ¿me dejas tocar un Juli Meretu? No se pueden tocar las obras. Esa insistencia, se puede tocar, pero ¿para qué lo vas a tocar? No, qué pesado. Tú no asientes que no me has preguntado nada.
y no se puede ni comer ni beber dentro de la sala, por los seguros. Imagínate que yo abro una cerveza y... Entonces lo hacíamos fuera y ya entrábamos ya comidos a la sala. Y por eso se llama gusto. Dime. Un comentario previo que me ha apasionado, un poco de sorpresa el enfoque y me ha gustado, por un lado. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los vegetarianos y con los veganos, con el gusto? Porque ahí... ¿Tú eres vegetariano? No. Yo sí. Yo sí, a veces, cuando tomo verdura. Es cierto. Yo tengo un amigo que me dice, vamos a un restaurante vegetariano. No, yo no soy vegetariano. Digo, pues si es para comer hoy. O sea, que te puedes hinchar a salchichas después, pero... lo mismo que, o sea, da lo mismo lo que tú comas, Nosotros avisábamos lo que era, había pescado, ¿no? Y antes la gente sabía qué era lo que había, ¿no? Qué era lo que había y qué era lo que no había. La única diferencia entre ser omnívoro y no ser omnívoro es que siendo omnívoro disfrutas de más cosas, más posibilidades que no lo siéndolo, ¿no? Pues esa es la gran diferencia. Última pregunta, por Dios, que me tengo que ir. ¿Cómo te llamas? Lourdes, bienvenida. Eso siempre me ha encantado hacerlo, ¿no? Con Oprah. Dime. ¿Tu gente ha mirado la obra de arte de otra forma? Completamente. Completamente, porque yo les daba claves. Sobre todo, tú piensas que yo lo que hacía era ampliar el gusto. ¿No? Ampliar las visiones. Nada tiene que parecer o nada tiene que ser como tú creías que debe de ser. Es decir, ver un Rembrandt es muy diferente que ver un Picasso. Es muy diferente porque el contexto, porque el pintor era muy diferente. No es que sepas de historia del arte, sino simplemente que tu capacidad de observación, tu mirada se amplíe. Se amplíe en que posiblemente pueda haber sopas que no sepan a nada. Simplemente eso. Entonces puede haber obras de arte que no digan nada, y no pasa nada, sigue siendo una sopa, sigue siendo líquido. ¿No? Se amplió. Otra cosa es, yo no sé cuánto dura esto, pero sí que el que estuvo una vez en Venecia recuerda cómo era Venecia, ¿no? Y que recuerda que hay otras ciudades que por las que no pasan coches. Entonces yo me quedo con eso, con esa circunstancia. ¿Me querías preguntar algo? Arte, creatividad y emociones con respecto al arte contemporáneo. Sí. Y en relación a su taller me parece, a mi gusto, interesantísimo. ¿Qué cabida tendría el arte de las obras pasadas, que también es arte y mucho arte? Claro. Te lo acabo de enseñar. No se puede gustar, no se puede saborear un Velázquez, una obra de arte antiguo, por ejemplo. No, evidentemente no, pero tú te imaginas, yo siempre le digo a mis alumnos, pensad cómo era la vida cotidiana. O sea, claro que no se puede saborear. Nosotros cuando tenemos esta experiencia, tú no estás saboreando una obra de arte, sino es la comida la que te permite tener una mirada a través de la experiencia que tú has tenido. Imagínate qué bonito sería antes. Hay una cosa muy bonita, aquí en Madrid hay subiendo del Prado, hay la Casamira que da vueltas, que tiene comida, fruta escarchada. Es muy bonito. Yo eso lo hago con amigos cuando vienen aquí. Subimos y nos tomamos una fruta escarchada, una pera, una mandarina, son deliciosas, que las hemos visto en el Prado, en cuadros del siglo XVII, XVI. Es muy bonito saber que en Madrid hay la posibilidad, pero normal, o sea, sin hacer muchos aspavientos, de tomar la misma rosquilla tonta y lista que hemos visto en un bodegón. Eso es muy bonito, ¿no? Eso es muy bonito. Pero eso pertenece al lado más histórico, ¿no? Histórico es contrastar cómo eran las comidas o cómo eran las especias. Yo me refiero a la emoción que genera para después ver arte, ¿de acuerdo? Me tengo que ir. Me encantaría no trabajar, pero me tengo que ir. Gracias. Gracias. Me voy. Gracias. Yo retomo una cosa que me parece muy importante de la pregunta que ha hecho, que es muy interesante. Es decir, a nosotros nos interesa mucho en el arte no solo usar el sentido de la vista, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con otros sentidos, en este caso de forma directa, probando comida, pero en muchos casos también con visualización. Es decir, la media de tiempo que se pasa delante de una obra de arte en un museo
en la última investigación que se ha hecho, son 27,2 segundos. Se volvió a hacer unos años, un poco tiempo, o sea, fue la primera vez, otra vez se ha hecho otra medición y es parecido. Yo en alguna ocasión había leído que incluso ciertos estudios decían que 11 segundos. Lo que intentamos hacer con el arte es lo que nosotros llamamos observación continuada. Es decir, que al final en nuestros cursos la gente llega a pasar 5 y 10 minutos delante de una obra de arte, de un Juan Gris, por ejemplo, cubista, un Arlequín de Juan Gris, hemos estado 10 minutos, y incluso también pues, de Gutiérrez Solana con las imágenes de carnaval. Y lo que intentamos hacer es, el ser humano tiene una cosa, que es la imaginación. Entonces no es solo mirar y mirar y mirar para ver qué es lo que ves, es imaginar qué pasa si tú entraras, una visualización de qué pasa si tú entraras en ese contexto, cómo puede oler, cómo puede sentirse. De hecho, decía José Luis que no dejamos tocar las obras, no, pero sí es verdad que muchas veces metemos materiales, sobre todo con los niños, para que toquen materiales parecidos a los que tienen delante en la obra de arte. No se puede tocar, pero se puede sentir, porque la emoción es muy diferente de ver una obra en metal a estar tocando el metal mientras estás viendo la obra. Reduce la ansiedad, sobre todo de los niños, muchísimos. Pero quería decir eso, que es muy importante el tener en cuenta el resto de sentidos en todo lo que hagamos. Esto es una forma de relacionar las artes con la creatividad, pero en todo lo que hagamos no nos podemos quedar solo en ver y en escuchar, que es lo que normalmente hacemos. Hay muchos otros sentidos. Y otra cosa que les quería decir, que se me olvidó decirlo al final, es en el estudio que hicimos con los niños en 6 sesiones que mejoraron mucho la habilidad de comprensión emocional en resolución de problemas. Lo que ocurrió, hicimos este programa también con adultos, lo que ocurrió con los niños es que a los 2 meses los efectos habían desaparecido y, sin embargo, en los adultos los efectos continuaban. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que es importantísimo en un niño durante un proceso de desarrollo evolutivo muy amplio trabajar esto constantemente, porque si no, no funciona, se pierde. No sirve que hagamos un taller, por eso no sirve que un centro de arte ofrezca un taller un domingo a un niño o una forma espontánea, sino que debe ser continuado. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias Fátima, muchas gracias José Luis. Gracias porque yo creo que ya no hay excusas. Todos tenemos una creatividad a nuestra medida. Hemos visto los tipos de creatividad, yo me he quedado con la individual, que esa al menos la tengo. Y por lo tanto, pues es siempre muy animante saberlo. Pero es verdad que sin pasión no es posible. Tampoco es posible sin valentía, sin ser osado. Y son 2 cuestiones que creo que también nos pueden llevar a toda nuestra vida, a la vida personal y, por supuesto, a la vida del aula, ¿no? La pasión y la osadía como 2 elementos para poder ser creativos y despertar la creatividad en los demás. Pero es verdad, y lo decía Fátima, que todo empieza con una mirada. No hay excusas tampoco, por lo tanto, para la creatividad, para no ser creativos, porque la mirada depende de uno, no depende de lo que los demás hagan. Y, por lo tanto, esa actitud la tenemos que poner en marcha. Cada uno tenemos nuestro propio recorrido hacia la creatividad. El Centro Botín ofrece uno, que será el mejor, sin duda, y estáis todos invitados al Centro Botín en Cantabria, en Santander. Pero eso, cada uno tenemos nuestro recorrido. Y luego, gracias también a José Luis, porque nos ha enseñado a mirar con otros sentidos, no solo con el de la vista. Creo que ha sido una sesión muy inspiradora. Nos toca a nosotros llevarla al terreno de lo personal y os animo a que lo hagáis y que nos lo contéis en la próxima cita que tendremos ya, será la última del año, el 26 de noviembre. Será sorpresa, pero el título es Gracias a ti y tiene que ver mucho con a quién tenemos tanto que agradecer en la educación. Gracias a la Fundación Edelvives, gracias a la Fundación A3 Media por hacer también esto posible. Gracias a todos por estar esta tarde aquí y siempre bienvenidos.